La lluvia golpeaba con furia las ventanas de mi pequeño apartamento en Sevilla, como si el cielo mismo quisiera gritarme algo que yo me negaba a escuchar. Eran las 3 de la madrugada, y mi corazón latía tan fuerte que temía que se rompiera. Llamé a Sofía, mi mejor amiga, la única persona en el mundo que siempre había sabido calmar mis tormentas, aunque esta vez, algo me decía que ni ella podría salvarme. No contestó de inmediato. El teléfono vibró en mi mano 1, 2, 3 veces hasta que su voz, grave y adormilada, rompió el silencio. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No estaba bien. No lo había estado en meses. Mi vida, que una vez pareció un lienzo lleno de colores vibrantes, ahora era un borrón gris, manchado por decisiones que no me atrevía a enfrentar. Le supliqué que viniera, que necesitaba hablar, que no podía seguir cargando este peso sola. Voy para allá, dijo sin dudar como siempre lo hacía. Cuando Sofía llegó, su abrigo estaba empapado, y el cabello negro, cortado a la altura de los hombros, goteaba sobre el suelo de mi sala. Siempre había admirado su presencia, esa mezcla de fuerza y fragilidad que la hacía parecer invencible, pero esa noche, algo en su mirada era diferente. Había una sombra en sus ojos oscuros, una que no había visto antes. Nos sentamos en el sofá, con una botella de vino tinto que abrí para calmar los nervios, aunque ninguna de las dos bebió más que un sorbo. Elena, ¿qué te pasa?, preguntó inclinándose hacia mí. Sus manos, siempre cálidas, tomaron las mías, y por un momento, me perdí en el recuerdo de todas las veces que esas manos habían estado ahí para sostenerme, cuando mi padre murió, cuando mi primer amor me destrozó, cuando el mundo parecía demasiado grande para enfrentarlo sola. Pero esta vez, no era solo mi dolor lo que me ahogaba. Era algo más profundo, algo que había estado enterrado durante años, algo que ni yo misma entendía del todo. Sofía, no sé cómo decir esto, comencé, mi voz temblando como las hojas en una tormenta. Creo que estoy enamorada. Pero no es como debería ser. Las palabras se atoraron en mi garganta, y el silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarlo. Ella no dijo nada, solo me miró esperando como si supiera que lo que venía cambiaría todo. No sé en qué momento mi vida empezó a desmoronarse. Tal vez fue cuando conocí a Lucía, la nueva profesora de literatura en la universidad donde trabajaba como bibliotecaria. Lucía, con su risa fácil y sus ojos color avellana que parecían ver a través de mí, había llegado como un torbellino a mi rutina monótona. Al principio solo éramos colegas compartiendo cafés entre clases, hablando de poesía y de los sueños que nunca nos atrevimos a perseguir. Pero con el tiempo las conversaciones se volvieron más largas, las miradas más intensas, y mi corazón comenzó a latir de una manera que no podía ignorar. Nunca había sentido algo así por una mujer. Crecí en una familia tradicional, en un barrio donde las cosas diferentes se susurraban en las esquinas, nunca se aceptaban abiertamente. Siempre pensé que mi destino era encontrar un hombre, casarme, tener hijos, seguir el guión que todos parecían seguir. Pero Lucía, ella rompió ese guión sin siquiera intentarlo. Cada vez que estaba cerca de ella, sentía una electricidad que no podía explicar, una necesidad de estar más cerca, de tocarla, de saber quién era realmente. No sé qué hacer, confesé finalmente mirando a Sofía. Cada vez que estoy con Lucía, siento que estoy traicionando todo lo que soy. Pero cuando no estoy con ella, siento que me falta el aire. Las lágrimas comenzaron a caer, y no hice nada por detenerlas. Sofía no soltó mis manos, pero su expresión cambió como si mis palabras hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Elena, dijo su voz baja, casi un susurro. ¿Estás segura de que es amor, o es solo confusión? Había algo en su tono que me desconcertó, una mezcla de preocupación y algo más, algo que no podía descifrar. Antes de que pudiera responder, ella continuó. Porque si es amor, entonces no hay nada que temer. Pero si no lo es, podrías estar abriendo una puerta que no estás lista para cruzar. Sus palabras me golpearon como un trueno. No era la respuesta que esperaba. Siempre había visto a Sofía como mi ancla, la persona que me decía exactamente qué hacer cuando estaba perdida.
Pero esta vez, su consejo era vago, casi evasivo. Me quedé mirándola, buscando en sus ojos alguna pista de lo que realmente estaba pensando. Y entonces lo vi, un destello de dolor, de algo no dicho, algo que ella misma estaba escondiendo. Sofía, ¿qué estás tratando de decirme?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella apartó la mirada, y por primera vez en años, sentí que había un abismo entre nosotras. ¿Tú has sentido algo así alguna vez? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ella respiró hondo como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que había guardado durante mucho tiempo. Elena, dijo finalmente, hay cosas que no te he contado. Cosas que no sé si estás lista para escuchar. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había visto a Sofía tan vulnerable, tan expuesta. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotras. El aire en mi apartamento se sentía más denso, como si las palabras de Sofía hubieran añadido un peso invisible a la habitación. La miré esperando que continuara, pero ella se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo sobre las calles de Sevilla. Su silueta, recortada contra el cristal empañado, parecía más frágil de lo que nunca la había visto. No es justo que te lo diga ahora, dijo sin volverse hacia mí. No cuando estás tan confundida. Su voz temblaba, y eso me asustó. Sofía nunca temblaba. Ella era la roca, la que siempre tenía las respuestas, la que me había sacado de cada crisis desde que éramos adolescentes. Pero ahora parecía estar librando su propia batalla, una que yo no entendía. Por favor, Sofía, insistí, levantándome para acercarme a ella. Si sabes algo, si has pasado por esto, dímelo. No me dejes en esta oscuridad. Mis palabras eran una súplica, y tal vez por eso ella finalmente se giró. Sus ojos estaban vidriosos no por la lluvia, sino por lágrimas que se negaba a dejar caer. Elena, yo comenzó, pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Tomó aire y continuó. Cuando tenía 22 años, me enamoré de alguien. Alguien que no debía. No porque estuviera mal, sino porque no era el momento, ni el lugar, ni la persona. Hizo una pausa, y su mirada se perdió en algún recuerdo que yo no podía alcanzar. Era una mujer. El mundo se detuvo. No sé qué esperaba que dijera, pero no era eso. Sofía, mi mejor amiga, la persona que había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida, había guardado un secreto así durante años. Sentí una mezcla de sorpresa, curiosidad y, de alguna manera, alivio. Si ella había pasado por esto, tal vez podría guiarme. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella sonrió, pero era una sonrisa amarga, llena de arrepentimiento. Se llamaba Clara, dijo. Era una artista, una pintora que conocí en un taller de arte en Granada. Tenía esta forma de ver el mundo como si cada detalle, cada sombra, tuviera una historia que contar. Me enamoré de ella sin darme cuenta, poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ella. Su voz se quebró y esta vez una lágrima escapó por su mejilla. Pero Clara, ella no estaba lista. O tal vez yo no lo estaba. Terminó yéndose a París, persiguiendo su sueño, y yo me quedé con un corazón roto y un montón de preguntas sin respuesta. Escucharla era como mirar un espejo que reflejaba mis propios miedos. ¿Y si Lucía también se iba? ¿Y si este sentimiento, este amor que apenas comenzaba a entender, era solo el preludio de otro corazón roto? Pero antes de que pudiera decir algo, Sofía continuó. Lo que intento decirte, Elena, es que el amor no siempre es fácil, especialmente cuando va contra lo que todos esperan de ti. Pero no puedes dejar que el miedo te detenga. Si sientes algo por Lucía, si es real, entonces tienes que enfrentarlo. Aunque duela. Aunque te asuste. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Quería creerle, quería aferrarme a la idea de que podía ser valiente,
pero la verdad era que no sabía cómo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué hiciste después de Clara? ¿Cómo seguiste adelante? Sofía se quedó en silencio por un momento y luego, con una voz tan baja que apenas la escuché, dijo: no seguí adelante. No del todo. Había algo en su tono que me hizo estremecerme, una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando para complicarlo todo, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Lucía: ¿podemos hablar mañana? Hay algo que necesito decirte. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era una buena señal o una sentencia de muerte. Miré a Sofía, buscando alguna respuesta en su rostro, pero ella solo me devolvió una mirada que decía: esto es tuyo ahora. Tú decides qué hacer. Esa noche, después de que Sofía se fue, me quedé despierta, mirando el techo de mi apartamento. Las palabras de Lucía y las de Sofía se mezclaban en mi mente, como dos corrientes opuestas que amenazaban con arrastrarme. No sabía qué me esperaba al día siguiente, pero algo me decía que, fuera lo que fuera, cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las nubes grises que aún colgaban sobre Sevilla. Me desperté con el peso de la conversación con Sofía todavía en el pecho, sus palabras resonando como un eco que no podía silenciar. Pero lo que más me atormentaba era el mensaje de Lucía. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué podía ser? Era una confesión. ¿Una despedida? Me vestí con prisas, como si moverme rápido pudiera acelerar el tiempo y darme las respuestas que necesitaba. Quedamos en encontrarnos en una pequeña cafetería cerca de la Plaza de España, un lugar que Lucía amaba por su ambiente tranquilo y sus paredes decoradas con azulejos coloridos. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, con un libro de poesía abierto frente a ella. Lucía, con su cabello castaño claro cayendo en ondas sobre los hombros, parecía sacada de una pintura renacentista, pero sus ojos, normalmente tan vivos, estaban apagados, como si cargaran un secreto demasiado grande. Elena, gracias por venir, dijo cerrando el libro con cuidado. Su voz era suave, pero había una tensión en ella que no podía ignorar. Me senté frente a ella, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. Ella respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras correctas. No sé cómo decir esto sin que suene complicado, comenzó. Tú y yo hemos estado pasando mucho tiempo juntas, y yo hizo una pausa, mirando por la ventana, como si la respuesta estuviera en las palomas que revoloteaban en la plaza. Siento algo por ti, Elena. Algo que no esperaba, algo que me asusta. El mundo se detuvo por segunda vez en menos de 24 horas. Sus palabras eran todo lo que había soñado y todo lo que temía. Quería saltar de alegría, confesar que yo sentía lo mismo, pero algo en su tono me detuvo. Había un pero colgando en el aire, y no tuve que esperar mucho para escucharlo. Pero no estoy segura de estar lista para esto, continuó, sus ojos encontrando los míos por primera vez. Vengo de una familia muy conservadora, Elena. Mi madre, ella nunca lo entendería. Y yo tengo miedo de lo que esto podría significar para mí, para mi vida. Su voz se quebró y vi cómo sus manos temblaban sobre la mesa. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de empatía y decepción. Quería alcanzarla, tomar sus manos, decirle que todo estaría bien, pero las palabras de Sofía resonaron en mi mente: si es amor, no hay nada que temer. Pero si no lo es, podrías estar abriendo una puerta que no estás lista para cruzar, ¿y si ninguna de las dos estaba lista? ¿Y si este amor, que apenas comenzaba a florecer, estaba destinado a marchitarse antes de tiempo? Lucía, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Yo también estoy asustada. Nunca he sentido esto por nadie, mucho menos por una mujer. Pero no puedo ignorarlo. No puedo fingir que no existes, que no me hace sentir viva. Mis palabras salieron como un torrente y por un momento vi un destello de alivio en sus ojos, como si mi confesión le diera permiso para sentir lo mismo. Nos quedamos en silencio mirándonos,
como si el mundo entero se hubiera reducido a esa pequeña mesa en la cafetería. Pero entonces, ella dijo algo que me heló la sangre. «¿Hay alguien más, Elena? Alguien con quien he estado saliendo. Un hombre. Mi familia lo adora, y yo pensé que podría hacer que esto funcionara. Pero luego te conocí, y todo cambió». El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago. ¿Alguien más? ¿Cómo podía haber alguien más cuando cada momento que pasábamos juntas sentía tan real, tan inevitable? Quise gritar, quise levantarme y salir corriendo, pero me quedé allí, paralizada, mientras ella continuaba explicándose, sus palabras tropezando unas con otras. «No es que lo ame», dijo rápidamente como si pudiera leer mi mente. «Es solo que es más fácil. Más seguro. Pero no es justo para ti, ni para mí. Por eso necesitaba hablar contigo para ser honesta». Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora, y a pesar de mi dolor, no pude evitar sentir compasión por ella. Estaba atrapada, igual que yo, entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de ella. No sé cuánto tiempo estuvimos allí hablando, llorando, tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tenía. Cuando finalmente nos despedimos, el sol ya se había escondido detrás de las nubes otra vez, y la ciudad parecía más fría, más vacía. Caminé de vuelta a casa, con el corazón hecho pedazos, pero también con una extraña claridad. Lucía no estaba lista, pero yo tampoco podía seguir escondiéndome. Necesitaba respuestas, no solo sobre ella, sino sobre mí misma. Y había una persona que sabía exactamente cómo ayudarme a encontrarlas. Esa noche volví a llamar a Sofía. No sabía si estaba lista para escuchar lo que tuviera que decirme, pero no podía seguir dando vueltas en mi cabeza sola. Cuando llegó a mi apartamento, traía consigo una botella de vino y una sonrisa cansada, como si supiera que esta conversación sería tan difícil como la anterior. Nos sentamos en el mismo sofá, bajo la misma luz tenue, pero esta vez, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Le conté todo sobre Lucía, sobre su confesión, sobre el hombre con el que estaba saliendo, sobre el miedo que nos consumía a ambas. Sofía escuchó en silencio, su rostro imperturbable, pero sus ojos traicionaban una tormenta interna. Cuando terminé, ella no dijo nada de inmediato. En cambio, se levantó, sirvió 2 copas de vino y me entregó una. «Elena», dijo finalmente sentándose a mi lado. «Lo que estás sintiendo, lo que estás enfrentando no es solo sobre Lucía. Es sobre ti. Sobre quién eres, sobre lo que quieres de la vida». Sus palabras eran suaves, pero cortaban como un cuchillo. «Lucía puede estar confundida, pero tú tienes que decidir si vas a dejar que el miedo dicte tu vida o si vas a ser valiente». «Valiente», repetí, casi riendo por lo absurdo que sonaba. ¿Cómo se supone que sea valiente cuando todo a mi alrededor me dice que esto está mal? Mi familia, mi trabajo, esta ciudad, todos esperan que sea alguien que no soy. Las lágrimas volvieron, y esta vez no intenté detenerlas. Sofía me miró y por un momento pensé que iba a tomar mi mano como siempre lo hacía. Pero no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, como si estuviera soportando un peso invisible. «Yo también lo creí, ¿sabes?», dijo, su voz baja. «Cuando Clara se fue pensé que el mundo me estaba castigando por sentir lo que sentía. Pasé años escondiéndome, fingiendo ser alguien que no era, porque era más fácil que enfrentar la verdad». Hizo una pausa y cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de una intensidad que me dejó sin aliento. «Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir, Elena. Y la mía, mi verdad es que nunca dejé de amarla. Y hay otra verdad que he estado evitando durante mucho tiempo». Mi corazón se detuvo. Había algo en su voz, en la forma en que me miraba, que me hizo darme cuenta de que esta conversación no era solo sobre Clara, ni sobre Lucía, ni sobre el amor en abstracto. Era sobre nosotras. Sobre algo que había estado ahí, escondido bajo la superficie, durante años. «Sofía, ¿de qué estás hablando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella respiró hondo como si estuviera a punto de saltar a un abismo.
Te amo, Elena, dijo, sus palabras cayendo como un trueno en la quietud de la noche. No como amiga, no como la persona que te consuela cuando estás rota. Te amo de una manera que me aterra, porque sé que no es lo que esperas, y porque no sé si alguna vez podrás sentir lo mismo. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por primera vez vi a Sofía sin máscaras, sin defensas, completamente expuesta. No supe qué decir. Mi mente era un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, miedo, y algo más, algo que no podía nombrar. Sofía siempre había sido mi roca, mi constante, pero nunca la había visto como algo más. O tal vez sí, en esos momentos fugaces en los que su risa me hacía sentir más viva, o cuando sus abrazos parecían durar un segundo más de lo necesario. Pero ahora, con sus palabras colgando entre nosotras, todo lo que creía saber sobre nuestra amistad se desmoronaba. Sofía, yo comencé, pero no pude terminar. ¿Qué podía decir? ¿Que no sentía lo mismo? ¿Que tal vez lo hacía, pero estaba demasiado asustada para admitirlo? Ella no me dejó responder. Se levantó, dejando su copa de vino intacta en la mesa. No tienes que decir nada ahora, dijo, su voz temblando. Solo piénsalo. Y decidas lo que decidas, estaré aquí. Siempre estaré aquí. Y con eso salió de mi apartamento, dejándome sola con un corazón que latía demasiado rápido y una verdad que no estaba segura de poder enfrentar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no podía controlar. La confesión de Sofía había abierto una grieta en mi mundo, y cada pensamiento, cada recuerdo, parecía filtrarse a través de ella. Intenté concentrarme en mi trabajo en la biblioteca, ordenando libros, atendiendo a los estudiantes, pero mi mente seguía vagando entre Lucía y Sofía, entre lo que sentía y lo que temía sentir. Decidí encontrarme con Lucía otra vez. Necesitaba claridad, no solo sobre ella, sino sobre mí misma. Nos reunimos en el parque de María Luisa, donde los árboles frondosos y los senderos serpenteantes ofrecían un refugio temporal del caos de mi mente. Lucía estaba más tranquila esta vez, pero sus ojos seguían cargados de una tristeza que me rompía el corazón. Elena, he estado pensando mucho, dijo mientras caminábamos entre los jardines. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que significa todo esto. Hizo una pausa, recogiendo una hoja caída del suelo. Creo que te amo. Pero también creo que no estoy lista para lo que eso significa. No ahora, no con todo lo que está pasando en mi vida. Sus palabras eran un eco de las de Sofía, pero esta vez no me sorprendieron. Había una parte de mí que ya lo sabía, que había sentido la distancia growing entre nosotras, incluso cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz más calmada de lo que esperaba. No lo sé, admitió, y por primera vez vi a Lucía sin su armadura, sin la seguridad que siempre proyectaba. Tal vez necesitamos tiempo. Tal vez necesitamos espacio para entendernos a nosotras mismas antes de intentar entendernos la una a la otra. Asentí, aunque cada palabra era como una piedra en mi pecho. No quería tiempo ni espacio. Quería respuestas, quería certezas, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Nos despedimos con un abrazo que duró demasiado, como si ambas supiéramos que podía ser el último por un tiempo. Cuando volví a casa, me sentía más perdida que nunca. La confesión de Sofía seguía pesando sobre mí y ahora, con Lucía alejándose, sentía que estaba atrapada en un limbo emocional. No podía seguir ignorando lo que Sofía me había dicho, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Así que hice lo único que se me ocurrió, la llamé otra vez. Esta vez quedamos en encontrarnos en el barrio de Triana, en un pequeño bar junto al río Guadalquivir. La noche era cálida, y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, creando un escenario que parecía sacado de un sueño. Sofía llegó con una camisa blanca y jeans, su cabello suelto moviéndose con la brisa. Había algo diferente en ella, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me hizo darme cuenta de lo mucho que la había subestimado todos estos años. No quiero presionarte, dijo después de pedir 2 cervezas. Lo que te dije no esperaba que lo entendieras de inmediato.
Solo necesitaba que lo supieras. Sus palabras eran cuidadosas, pero había una urgencia en ellas que no podía ignorar. Sofía, no sé qué siento, admití, mirando el río para evitar sus ojos. Todo esto, Lucía, yo es demasiado. Pero no puedo negar que lo que dijiste cambió algo en mí. No sé si es amor, no sé si es miedo, pero hay algo. Mi voz se quebró y esta vez fue ella quien tomó mi mano. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo, su voz suave pero firme. Solo prométeme que no te cerrarás a la posibilidad. Que no dejarás que el miedo te robe esto, sea lo que sea. Asentí, porque era lo único que podía hacer. Pero en ese momento, mirando sus ojos, sentí algo nuevo, algo que no era solo amistad, sino algo más profundo, algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reconocido. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de introspección que nunca había enfrentado. Me tomé un tiempo libre del trabajo, algo que nunca hacía, y pasé los días caminando por las calles de Sevilla, dejando que la ciudad me hablara. Cada rincón, desde las estrechas calles de Santa Cruz hasta los bulliciosos mercados de Triana, parecía susurrarme que debía escuchar a mi corazón, aunque no tuviera idea de lo que estaba diciendo. Lucía y yo mantuvimos el contacto, pero nuestras conversaciones eran breves, cuidadosas, como si ambas temiéramos decir algo que rompiera el frágil equilibrio que habíamos encontrado. Ella estaba intentando reconciliarse con su familia, con sus expectativas, y yo respetaba su espacio, aunque cada mensaje suyo era como un recordatorio de lo que podría haber sido. Con Sofía, las cosas eran diferentes. Nos veíamos casi todos los días, pero ahora, cada encuentro estaba cargado de una nueva energía, una corriente subterránea que ninguno de las dos mencionaba, pero que ambas sentíamos. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en su apartamento, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Elena, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de una intensidad que me hizo estremecerme. Me quedé en silencio porque la verdad era que nunca me había permitido soñar con una vida sin miedo. Siempre había vivido dentro de los límites que me habían impuesto, mi familia, mi cultura, mis propias inseguridades. No lo sé, admití finalmente. Creo que siempre he pensado que el miedo es parte de mí. ¿Qué es lo que me mantiene a salvo? Sofía sonrió, pero era una sonrisa triste. El miedo no te mantiene a salvo, dijo. Solo te mantiene atrapada. Y entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave, casi tentativo, pero cargado de una emoción que me dejó sin aliento. Por un momento todo desapareció, el miedo, la confusión, el peso de las expectativas. Solo éramos nosotras en ese pequeño apartamento con el mundo entero esperando fuera. No supe cómo reaccionar al principio. Parte de mí quería devolverle el beso, dejarme llevar por lo que sentía, pero otra parte, la que aún estaba atada al miedo, me hizo retroceder. Sofía, no sé si puedo hacer esto, dije, mi voz temblando. Ella no se inmutó, solo me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. No tienes que decidir ahora, dijo. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Te amo, Elena, y no me arrepiento de decírtelo, aunque me rompa el corazón. Sus palabras eran un eco de las mías con Lucía, y en ese momento, me di cuenta de lo mucho que había estado huyendo de mí misma. Esa noche volví a casa con la cabeza hecha un caos. El beso de Sofía había despertado algo en mí, algo que no podía ignorar. Pero también me había hecho darme cuenta de que no podía seguir viviendo a medias, atrapada entre lo que quería y lo que temía. Necesitaba enfrentarme a mi verdad, aunque no supiera cuál era. El verano llegó a Sevilla con una intensidad que parecía reflejar el torbellino dentro de mí. Las calles estaban llenas de turistas, las plazas vibraban con música y risas, pero yo me sentía atrapada en mi propia cabeza. Había evitado a Sofía desde aquella noche no porque no quisiera verla, sino porque no sabía cómo enfrentarla. Cada vez que pensaba en su beso, sentía una mezcla de emoción y pánico que me paralizaba.
Una tarde, mientras paseaba por el Alcázar, recibí un mensaje de Lucía. Voy a dejar a Diego, decía. Diego era el hombre con el que había estado saliendo, el que su familia adoraba. No puedo seguir viviendo una mentira. Quiero ser honesta conmigo misma, contigo. Mi corazón dio un vuelco. Era lo que había querido escuchar, pero ahora, con los sentimientos de Sofía en la ecuación, todo era más complicado. Decidí encontrarme con Lucía esa misma noche. Nos reunimos en un pequeño restaurante en el barrio de la Macarena, un lugar íntimo con velas en las mesas y música flamenca de fondo. Lucía estaba radiante, como si haberse liberado de Diego le hubiera devuelto una parte de sí misma que había perdido. Lo hice por mí, dijo tomando mi mano. Pero también por ti. Quiero intentarlo, Elena. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Sus palabras eran todo lo que había soñado, pero también me llenaron de una extraña tristeza. Porque mientras ella hablaba, no podía dejar de pensar en Sofía, en su confesión, en su beso. ¿Cómo podía elegir entre dos personas que significaban tanto para mí, cuando ni siquiera estaba segura de quién era yo? Esa noche, después de despedirme de Lucía, caminé hasta el apartamento de Sofía. No había planeado ir, pero mis pies parecían saber a dónde me llevaban. Cuando me abrió la puerta, su rostro era una mezcla de sorpresa y esperanza. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó y antes de que pudiera responder, las palabras salieron de mi boca como un torrente. «No sé qué siento, Sofía», dije. «No sé si te amo como tú me amas, o si amo a Lucía, o si estoy tan perdida que no sé nada. Pero no puedo seguir corriendo. No puedo seguir fingiendo que no siento nada». Las lágrimas corrían por mi rostro y esta vez fue ella quien me abrazó, sosteniéndome como si fuera lo único que importaba en el mundo. «No tienes que tener todas las respuestas», dijo su voz suave contra mi oído. «Solo tienes que ser honesta contigo misma. Sea lo que sea que decidas, estaré aquí». Y en ese momento supe que sin importar lo que pasara, Sofía siempre sería mi hogar, mi refugio, mi verdad. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el apartamento de Sofía, y mi vida nunca ha sido más clara ni más complicada. Después de mucha introspección, decidí darle una oportunidad a Lucía. Nos mudamos juntas a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, y aunque nuestra relación no está exenta de desafíos, cada día es un paso hacia una versión más auténtica de mí misma. Lucía, con su risa y su pasión por la vida, me ha enseñado a abrazar mi verdad, a no temer lo que siento. Pero Sofía sigue siendo una parte esencial de mi vida. No elegí su amor de la manera que ella esperaba, pero nuestra amistad ha sobrevivido, más fuerte que nunca. Ella está saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Marta, y verla feliz me llena de una alegría agridulce. Porque aunque no pude devolverle su amor, una parte de mí siempre se preguntará qué habría pasado si lo hubiera hecho. La Sevilla que una vez me pareció un laberinto de expectativas ahora es un lienzo de posibilidades. He aprendido que el amor no siempre es una línea recta, que a veces es un camino lleno de curvas, de dudas, de momentos que te rompen y te reconstruyen. Pero sobre todo he aprendido que la verdad, aunque aterradora, es lo único que puede liberarte. Una noche mientras caminaba por el río con Lucía, con la Giralda iluminada en el horizonte, me detuve a mirar las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó ella apretando mi mano. Sonreí porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de responder. «En que estoy exactamente donde debo estar», dije. Y en ese momento supe que era verdad.